Entonces, vamos a hablar hoy de los encuentros de rescate vehicular y de trauma bajo lineamientos de la Organización Mundial de Rescate, como una plataforma de aprendizaje. Como decía Diana, al final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas que estaremos ahí atentos por los canales del chat y preguntas que puedan hacer. Muy bien, todo esto tiene unos antecedentes. De los principales antecedentes, los principales problemas que hemos tenido y todavía se tienen para uno poder practicar más rescate vehicular es por la dificultad de conseguir los vehículos. En las preguntas que les hicimos para la inscripción encontramos un gran número de respuestas muy alto en los cuales nos informaban que esa era una de sus grandes dificultades. Por eso la gente entrena muy poco. Y lo otro es que los carros que a veces conseguimos para entrenar son carros que han estado tirados en una manga, son un deshuesadero, están sin llantas, están sin asientos, están sin vidrios. Entonces no son los vehículos realmente aptos. Por eso la vinculación de empresas como la Renault y todos otros tipos de concesionarios automovilísticos. Recuerdo, por ejemplo, en Pacheco, en Argentina, hay unos buenos nexos con la Volkswagen, con la Ford, donde también hemos entrenado, pero hay que buscarlos más. O sea, tenemos que tratar de buscar esa parte, de gestionar recursos y contactos para obtener eso. También, desafortunadamente, hemos visto que estamos entrenando en situaciones reales. Estamos yendo a los rescates reales, pero resulta que hace tiempo que no entrenamos, entonces lo estamos abordando de una manera sin ningún tipo de preparación, sin ningún plan de trabajo. Simplemente estamos siendo a ver qué pasa y a ver cómo lo podemos sacar de la mejor manera, lo más fácil posible. Por eso es que todavía seguimos viendo rescates vehiculares donde seguimos pensando en sacar el paciente por la puerta, si es un conductor, a sacarlo por la puerta de su lado, porque es lo más cerquita que tenemos. También es algo que preocupa a veces es cuando nosotros preguntamos a los distintos rescatistas en los cursos y entrenamientos si conocen un poquitico más de las herramientas, cuáles son sus fuerzas de corte, sus fuerzas de separación, cuánta distancia se extiende un cilindro, un RAM. Y esto es importante porque en el momento de plantear una técnica, que vamos a ver más adelante, tenemos que saber si nuestras herramientas están en esa capacidad o si tenemos que optar por otro tipo de técnicas. Y entonces, al final de todo esto, nos está pasando de que estamos haciendo, en la realidad, estamos haciendo actuaciones reactivas, es decir, estamos reaccionando a lo que hay. Y cuando nos encontramos con accidentes con muchas deformaciones, se empieza a tratar de hacer muchas cosas que no son lógicas y de pronto de perder tiempo, que es un tiempo muy valioso. Y no las estamos haciendo proactivas, no tenemos ya un background o un entrenamiento previo en ese tipo de situaciones que nos permita decir, bueno, esto ya lo hemos hecho 5 veces, ya lo podemos volver a hacer la 6ª vez y nos va a salir bien. Entonces, todos estos antecedentes suceden en todas partes, desde los cuerpos de bomberos más completos, con mejores equipos, hasta los de pronto con mayores limitaciones, pero encontramos este común denominador en América Latina y aún en muchos otros países. Y tenemos que empezar a cambiar todo esto. Y hay muchas formas de que podemos ir cambiando todo esto. En este momento o últimamente, y hablo últimamente porque todo este movimiento lo empezamos hace como unos 8 años, más o menos en Latinoamérica, 8 o 10 años. O sea, de 8 a 10 años estamos ya hablando de que los rescates vehiculares son centrados en el estado del paciente, no en lo que le gusta al técnico o al operador de la herramienta. Yo recuerdo cuando yo empecé hace unos 20 años, yo decía, y lo hacía, ¿no? Que me gustaba mucho quitar los techos de los carros porque al yo quitar el techo de un carro tenía mucho espacio para yo pararme, para yo manipular el paciente, pero aún así a veces sacábamos el paciente por las puertas. Nunca estábamos pensando en la facilidad que nos daba el poder quitar los asientos. Entonces,
todas esas cosas de hace 15 años o algo más, pues han venido ya cambiándose afortunadamente. Y ahora tenemos más experiencia y hemos logrado inculcar este tipo de metodología de que el rescate vehicular es centrado en el estado del paciente y no en las preferencias del operador. Entonces, todo esto viene a raíz de que logramos conocer a la Organización Mundial de Rescate, que fue fundada en 1999, su sede está en Inglaterra, en este momento está en 19 países, tiene 23 miembros y está en 5 continentes, es decir, el cubrimiento es mundial. Ellos o la WRO solamente se creó con el fin de salvar vidas, reducir las lesiones y las secuelas, aportando lo siguiente: suministro de capacitación y de recursos, es decir, entrenan, ayudan con todos sus asesores a capacitar equipos, grupos, bomberos, a realizar el intercambio de informaciones técnicas, procedimientos, tratar de buscar cuáles son las técnicas en diferentes países, y esto se logra a través de los desafíos mundiales. Cuando vemos un equipo de Japón compitiendo, un equipo de Sudáfrica o un equipo de Irlanda, vemos las diferentes técnicas, diferentes equipos y aditamentos que usan ellos para facilitar su trabajo. Y proporcionan un apoyo para mejorar toda la destreza de los asociados de las distintas asociaciones en cada país, como lo ha hecho APRAT de España con nosotros, con el equipo latinoamericano, que logramos tener 2 personas que nos entrenaran, más todo el apoyo después en la formación de asesores para la AREP y una cantidad de apoyos que hay en la Asociación de Irlanda, que nos facilitó un manual de cómo se puede ir trabajando los protocolos y demás. Entonces, toda esta información a nivel global ayuda mucho para mejorar cada uno de los rendimientos en cada país. Alarep es socio de la WRO, es miembro desde el año 2016, es decir, un año después de nuestra fundación. Hemos apoyado la creación de asociaciones en distintos países, hemos apoyado encuentros nacionales, regionales, hemos hecho el latinoamericano el año pasado en Colombia. Y bueno, seguimos con todo esto. Ahorita con esta pandemia estamos enfocados en impartir también toda esta información, que a veces es muy bueno porque logramos en un momento determinado llegarle a mucha más gente que lo que habíamos llegado antes. Entonces estos sistemas también facilitan esta divulgación de todo este sistema de trabajo. Vamos a ver aquí, espero que la velocidad del internet de cada uno de ustedes les permita ver este pequeño video de la Organización Mundial de Rescate, donde se ven algunas escenas de unos encuentros. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, cause we don't want your broken parts. Learn to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious.
Bueno, este fue el video que nos envió la WRO para el encuentro latinoamericano de rescate. Bueno, quiero también hacer una aclaración. WRO son las siglas de la World Rescue Organization, es decir, la Organización Mundial de Rescate, que, como les decía, cumplió el año pasado 20 años y es la entidad, llamémoslo madre, y que lidera todos estos procesos educativos. Muy bien, la WRO están enfocados también en la parte del diseño de la reducción de accidentes y de heridos. Y este diseño de la acción por la seguridad vial tiene 5 pilares. El primer pilar es la gestión de la seguridad vial, donde está la parte de demarcación, educación a la gente en los cruces, toda una parte educativa. El segundo pilar son las vías y movilidad más seguras, donde se hace énfasis en las construcciones, en toda la parte de señalización, en las especificaciones técnicas de las vías. El tercer pilar hace parte de los vehículos más seguros. Allí se trabaja con los fabricantes de los vehículos para que toda esta tecnología de las bolsas de aire, pretensionadores y todas estas tecnologías permitan que las personas adentro del habitáculo se encuentren mucho más seguras. El cuarto pilar es para los usuarios de las carreteras, donde hay campañas educativas que instan a que la gente use los cinturones de seguridad, no texte y esté manejando al mismo tiempo, no beba y maneje al mismo tiempo. Y el quinto pilar es el que de alguna manera o de alguna manera no, es el que nos corresponde a nosotros, nos corresponde a la WRO y a todas sus organizaciones, que es la respuesta post-accidente, es decir, ya pasó el accidente, ¿cómo mejoramos nuestra respuesta para tratar de salvar esas vidas? Esto es importante saber esto porque les cuento que todos los países de las Naciones Unidas, casi todos, han firmado este decenio. Por lo tanto, al firmarlo, ellos se comprometen a cumplir y hacer labores en cada uno de estos pilares. Por lo tanto, allí podemos nosotros encontrar con buenos contactos a nivel del Ministerio de Transporte de los países o algo, poder tener información, fondos para que ayuden a la organización y a toda esta parte, es decir, que nos ayuden a implementar el quinto pilar y que nos ayuden a implementarlo formando cursos, dictando, apoyando los cursos, apoyando los seminarios, apoyando los encuentros, porque todo este es material educativo que nos va a ayudar a nosotros para salvar vidas y para reducir la accidentalidad o la mortalidad en los accidentes vehiculares. Entonces es importante que veamos que todo esto también está dentro de una parte mundial y dentro de un pilar muy importante. Ahora, como objetivos principales de un desafío, el más importante es proporcionar un espacio donde todos los equipos de distintos países nos encontremos, compartamos conocimientos, desarrollos, habilidades y estimulen el ingenio, el poder resolver esos casos que nos ponen, que van a culminar en un mejor trabajo.
Y esto es interesante porque cada rescate, cada escenario es totalmente diferente al otro. Es decir, va a pasar como en la realidad. Nosotros, o cada equipo no sabe qué le va a tocar. No sabe qué posición de los vehículos, ni qué heridas va a tener el paciente, ni en qué parte del vehículo va a estar. Entonces eso hace que tengamos que estar muy preparados para, como en la vida real, ¿no? Para ver qué nos va a tocar. Otro de los objetivos es desarrollar buenas prácticas y el desarrollo de buenas prácticas implica trabajar de una manera segura, trabajar de una manera correcta, siempre pensando en el bienestar del paciente, haciendo técnicas o desarrollando técnicas de la mejor manera posible con las herramientas más apropiadas para que después en una emergencia real las podamos aplicar. Y un aspecto muy importante es que durante los 4 o 5 días que dura este evento, estamos con más o menos, bueno, la vez pasada fueron 36 equipos, hablemos de 6 personas, son más o menos 200 rescatistas de todas partes del mundo, hablando, intercambiando información, comentarios. O sea, es una riqueza impresionante lo que uno tiene en este tipo de eventos a nivel mundial, pero lo mismo va a suceder a nivel local, ¿no? O sea, aquí le estamos hablando de algo grande, pero también bajémoslo al contexto local, al contexto de un país o de una región, donde vamos a tener cuerpos de bomberos de 4, 5, 6, 7 departamentos diferentes, cada uno con sus ideas, con sus modos de trabajar, con herramientas diferentes. Entonces se vuelve también muy enriquecedor ese tipo de eventos. Además, en Alareb siempre tratamos de que haya una parte educativa. Dentro de los eventos de Alareb tenemos unos foros, tenemos unas conferencias que permiten también que la gente aprenda. O sea, no vamos solamente a participar y a competir, no, vamos también es a aprender. Entonces generamos ese tipo de foros y de actividades. Como específicos es simplemente desarrollemos una plataforma que no solo sirva para los campeonatos. Como decía Diana hoy, lo que nosotros pretendemos es que esta plataforma de aprendizaje, este sistema de trabajo, que los hemos ya venido plasmando en muchos cursos que yo he dictado, que han dictado los distintos asesores de Alareb, para que se vuelva algo que nos permita a nosotros encarar un accidente con los vehículos que en este momento hay, con los retos que tenemos en la construcción de los vehículos, con las deformaciones tan fuertes que existen, para que podamos ser capaces de trabajar adecuadamente, para que podamos tener una actitud de seguridad de los operadores de las herramientas, que ellos puedan trabajar, que sepan hasta dónde pueden exigirle sus herramientas, hasta dónde pueden extender, deformar un vehículo, todas estas cosas que son muy importantes. Acordémonos que muchas veces cuando ustedes o cuando nosotros atendemos un accidente, nuestra próxima herramienta puede estar a 40 o 50 minutos de distancia. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestras herramientas, nuestros equipos, porque una mala operación nos va a cambiar totalmente el paisaje y el panorama. Vamos a tener que mandar pedir apoyo y el apoyo va a llegar dentro de 30 o 40 minutos. No vamos a poder de pronto sostenerle la vida a esa persona porque sencillamente cometimos un acto, yo sé que siempre es sin querer, pero no medimos las consecuencias. Entonces, tengamos en cuenta esa parte. Y lo otro es tratar de mejorar y alcanzar unos niveles muy altos en la parte prehospitalaria. Ahorita van a ver el por qué. Acuérdese que esto está centrado en el estado del paciente, entonces el trabajo con los pacientes es muy alto y muy fuerte y es muy exigente. Y en la medida en que lo practiquemos mucho, vamos a lograr tener unos buenos estándares en la parte de atención prehospitalaria. Y entonces, ¿para qué vamos a entrenar? Aquí vemos los atletas que entrenan los 100 metros planos. Son los mismos 100 metros planos. No le van a cambiar. Lo único que de pronto podrá cambiar será la temperatura, un poquitico el viento, pero son los mismos 100 metros planos y estas personas en los campeonatos mundiales entrenan esos 100 metros miles y miles y miles de veces. Entonces, ellos no tienen sino un objetivo, tratar de ganar
y tratar de disminuir en décimas o en centésimas de segundo y para poder llegar de primeros. El basquetbolista, los basquetbolistas, lo mismo, entrenan miles de veces, hacen esos lanzamientos de distintas distancias, con distintos obstáculos, con de todo, y lanzan miles de veces para poder en un partido que también no saben cómo va a salir. Aquí ya sí hay más variaciones de todo, cómo van a ser capaces de encestar, pero tienen que practicar mucho. Y nosotros como bomberos, pues nos va a tocar lo mismo. Si ustedes ven ahí, tenemos un accidente de un vehículo volcado, teóricamente muy normal, es un accidente, no es muy complicado, ¿sí? Pero tenemos en el otro lado, en el lado izquierdo, ya un equipo trabajando, compitiendo en un escenario que es muy similar al real. Pero aquí lo que nosotros estamos entrenando es para qué, es para sacar a esa persona bien, es para salvar una vida. No es para ganarnos unos puntos, no es para ganarnos una medalla, no es para decir que somos los mejores, no. Necesitamos entrenar para que cuando en la calle nos toque un accidente como estos, ya lo sepamos hacer. Ya lo hemos hecho 4 o 5 veces, entonces es como si fuera un entrenamiento más. Y aquí viene otro video bien interesante. Esta gente, esto fue un video que se tomó en Ciudad de México, es cómo se trabaja un equipo. Ahorita van a ver la cantidad de personas que se van a parar aquí para hacer el cambio de llantas de este vehículo, echarle gasolina y salir. Y si detallan bien, cada persona tiene su puesto, tiene su posición, tiene su ángulo de colocarse y sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Para que ellos llegaran a esta perfección, creo que son 2 o 3 segundos los que se gastaron en hacer esto. Tuvieron que haberlo entrenado, yo no sé si cientos o miles de veces, pero es interesante que vean. Cada uno en su posición, listo. Eso se llama perfección. ¿Y ellos entrenan para qué? Para ganar un buen puesto, para figurar y hacer las cosas perfectas. Entonces nosotros también podemos entrenar. Ahora, veamos qué clases de encuentros vamos a tener. Desde los más sencillos, que serían los municipales, en aquellos, por ejemplo, en las ciudades, donde pueden competir, donde se pueden hacer encuentros entre las diferentes estaciones, tipo, por ejemplo, Bogotá tiene 19 estaciones, bueno, hace un campeonato entre 5 o 6 estaciones de esas, en Buenos Aires, en Santiago, por ejemplo. Ya los regionales, donde ya involucramos más áreas, muchas más regiones. Tenemos los nacionales, donde ya el nivel, cada vez que vamos subiendo del municipal al regional hay un mayor nivel. Del regional en los nacionales, ya los que llegan a los nacionales son equipos que han tenido un mayor nivel. Llegarían los internacionales, que es cuando algún país hace un encuentro nacional e invita a otros países a que participen, y estaría ya como el top de todo el mundial. Para que se den una idea más o menos, en España, que llevan mucho tiempo trabajando con estos sistemas y ya está educativamente establecido el sistema, pero en la parte de encuentros, para llegar a un nacional, un equipo tiene que haber competido algo así como 20, 25 veces diferentes, entre los municipales y en los regionales, y poder después clasificar a los nacionales. Eso permite que los niveles son cada vez más altos y son cada vez más exigentes. Entonces, si nosotros no pensemos en el mundial, porque por lo mismo, ahora en las preguntas que le hicimos a ustedes, encontramos que una de las dificultades que tenían era la parte de desplazamiento, los costos. Claro, ir a Sudáfrica al campeonato de hace 2 años o ir a Francia es muy costoso, pero pensemos solamente en encuentros municipales o regionales, donde
seguramente para yo participar en un municipal voy a tener que entrenar 10, 15 o 20 veces y eso ya es ganancia. Son 10 o 15 entrenamientos que yo antes no hacía. Y si voy a pensar en un regional, pues voy a tener que entrenar mucho más. Y eso es simplemente para que en la calle podamos trabajar mucho mejor. Entonces, no pensemos en el mundial. El mundial es muy interesante, es muy, muy, muy bueno, pero podemos ir pensando en ir generando todos estos encuentros en niveles o en escalas menores en cada país y ir dando saltos, como lo ha dado, por ejemplo, Paraguay, donde empezaron con los municipales, siguieron con los regionales y ahorita están haciendo los nacionales. Y ya han competido en internacionales y ya han ido a mundiales, pero han hecho todo el paso y cada año se hace, es decir, cada año se hacen otra vez los municipales, se vuelven a hacer los regionales. Esto es un continuo trabajo definitivamente. Entonces, se ha demostrado que esta es la mejor plataforma. Y es la mejor plataforma porque confrontamos a los participantes con ellos mismos, es decir, los retamos a que sean capaces de resolver una situación siguiendo un protocolo internacional y unas guías de evaluación que son de la WRO. No es lo mismo trabajar este vehículo que está invertido muy parecido a ese que vimos antes, pero que tiene una gran deformación en estas puertas. El otro tenía las puertas casi intactas. Entonces, el grado de formación, más la dificultad que tiene ese bloque de concreto que tiene ahí, y quizás otras cosas más en el interior, hacen que sea un reto para uno ser capaz de resolverlo siguiendo todo un protocolo y todas unas guías de evaluación. Entonces, por eso es que esto es una plataforma muy interesante. Entonces, ¿cuáles son los equipos? En rescate vehicular, un equipo para rescate vehicular está conformado por un comando, 2 paramédicos, 2 técnicos y un logístico técnico. En trauma son 2 paramédicos nomás. Ahora, en una situación real, cuando yo voy a atender un accidente, posiblemente me van a decir, no, yo no, en la estación de nosotros no podemos salir 6 personas, a veces salimos el conductor y 2 personas más, el oficial y otro más. Pero en la medida que va llegando la gente, en la medida que usted va llegando a la escena, usted, si está viendo que está muy complicado, pues pide refuerzos y seguramente a los 4 o 5 minutos posiblemente le va a llegar más gente y va a poder conformar un buen equipo de trabajo. Entonces aquí vemos los 2 equipos, tanto de rescate vehicular como los de trauma, trabajando en sus respectivos escenarios. Para efectos de esta charla me voy a recargar mucho sobre rescate vehicular. Tenemos planteado también hacer otra muy enfocadas a la parte de trauma y ahorita van a ver el por qué. Vamos a hacer una muy especial sobre trauma. Ahora, ¿qué pruebas tenemos? En rescate vehicular tenemos una prueba rápida que es de 10 minutos y tenemos un paciente crítico. Paciente con paro, con una hemorragia severa, que necesita ser extraído muy pronto. Una prueba estándar de 20 minutos y el paciente está estable con politraumatizado, fracturas, lesiones no muy críticas. La prueba compleja es una combinación de las dos. Tenemos 2 pacientes, uno estable y uno crítico, y tenemos 30 minutos para hacer la extracción de los 2. Y existe una prueba limitada que es opcional, depende de cada organizador del encuentro si la quiere colocar o no, y son 20 minutos y un paciente estable, pero aquí no podemos usar herramientas hidráulicas, solamente herramientas manuales, es decir, tenemos que usar una sierra sable, tenemos que usar un high lift, tenemos que usar una Halligan, tenemos que usar un cincel neumático, cualquiera de estos tipos de equipos manuales, pero nada que sea herramienta hidráulica. En la parte de trauma tenemos 2 pruebas, la prueba estándar que son 10 minutos y un solo paciente, y la prueba compleja que pueden ser hasta 4 pacientes con diferentes grados de complejidad y dura 20 minutos. Esas son las pruebas que se compiten. Y uno debe competir en las 3. En rescate vehicular competimos en las 3. El orden de competencia es aleatorio. Puede que el primer día yo empiece con la compleja,
al segundo día me tocó la rápida y al tercer día me tocó la estándar, por ejemplo. En el sorteo que es aleatorio, pues se va a determinar qué prueba le toca a uno primero. Ahora, viene aquí una parte muy importante, que es el sistema de evaluación. La WRO, desde su inicio, empezó a trabajar unas guías, las cuales se han ido mejorando cada vez más. La última fue en el 2017 que se hicieron algunos cambios y para el 2021 se habían planeado algunos cambios que posiblemente se vayan a dar. En la WRO los jueces no se llaman jueces, las personas que juzgan o que juzgamos no nos llaman jueces, sino que nos llaman asesores, porque lo que nosotros al final hacemos es asesorar al equipo, al final. Entonces tenemos un asesor del comando, es decir, la persona que va a estar asesorando y evaluando el comando, el del equipo técnico, el asesor externo de trauma, el asesor interno de trauma, que generalmente es el paciente. En los campeonatos, en los encuentros de rescate de la WRO no trabajamos con maniquíes, se trabajan con personas, las cuales son personas que han sido entrenadas o muchas veces, por ejemplo, a nivel de los encuentros mundiales son médicos especializados en trauma. En el encuentro latinoamericano de rescate hicimos con estudiantes de atención prehospitalaria, es decir, personas que saben exactamente si usted le está haciendo una buena inmovilización, si le hizo el ABC, si le está conteniendo bien una hemorragia y lógicamente están maquillados. O sea, lo único que no es real ahí son las heridas, pero la persona está completamente viva. Entonces, el asesor de comando, y aquí nos entramos a un tema muy interesante. El asesor de comando evalúa al comando en 19 indicadores diferentes, es decir, 19 ítems. Cada ítem de esos tiene 5 niveles de ejecución, desde lo muy básico hasta lo excelente. Y tiene otros 30 indicadores adicionales. Algunos de esos son de determinaciones de riesgos y inestabilidades y demás. El asesor de los técnicos, del equipo técnico, que dijimos que eran 2, los van a evaluar en 18 indicadores principales, también con los mismos 5 niveles de ejecución y 26 adicionales. El asesor del trauma, tanto el exterior como al final del interior, evalúa a los paramédicos, a los 2 paramédicos, en 18 indicadores principales. Pero esos 18 indicadores tienen 90 adicionales. Y ahorita van a ver la cantidad de cosas que se evalúan. Entonces, hay unas tablas, hay algo que ya está estudiado con muchos indicadores de profesionales, de gente que ha estado trabajando muchos años en esto, que se ha dedicado mucho a esto y han elaborado estas guías. Entonces vamos a empezar a verlas un poquitico, pero lo importante de todo esto es que los indicadores, estos indicadores de los que estoy hablando ahí, son lo que se llaman los indicadores de desempeño. En inglés se llaman KPI. Y esto es sencillamente algo que es muy sencillo. Es una frase que siempre está en todos los indicadores de que nos puedan poner aún en la vida diaria. Lo que no se mide no se controla. Es decir, si yo no mido algo, no tengo manera de cómo controlarlo. No sé si está bien o si está mal, o si está intermedio. Si yo no lo controlo, es que no hay quien lo dirija. Entonces no hay nadie que está diciendo esto está bien o esto está mal. Y si no se dirige, pues no tenemos manera de mejorarlo. Entonces, esta es una parte fundamental. Nosotros con esto, con estas tablas, lo que hacemos es una medición del desempeño, lo analizamos y buscamos la mejora. Es decir, tratamos una cantidad de aspectos, que ahorita los vamos a ver algunos de ellos, cómo se miden, cómo se deberían haber hecho o qué sucedió y cómo los podemos mejorar. Esto realmente hace parte de algo muy importante y es que a nosotros en la vida real, en los rescates, nadie nos mide cómo trabajamos, nadie nos analiza y nadie nos dice de pronto hay que mejorar esto, hay que mejorar esto, hay que mejorar esto.
porque no tenemos todavía un patrón, no tenemos un derrotero escrito, conocido y que podamos, con base en ese, saber en qué punto estamos exactamente de nuestro desempeño. Entonces, vamos a empezar a uno por uno. El comando, su función es, lógicamente, visualizar todos los insumos de la escena. ¿Cuáles son los insumos de una escena? Cantidad y estado de las víctimas, posición de los vehículos, riesgos en la escena, todas estas cosas que hay en esa escena que tiene él que buscar esos insumos. Conocer los recursos que tiene, qué herramientas tiene, cuál es la habilidad de los operadores, qué apoyos iniciales necesita. Y con base en estas dos, tiene que empezar a hacer lo que es los planes de trabajo. Los que han estado en las conferencias anteriores de nosotros, en los webinars, hace 2 semanas Igor hizo una muy excelente conferencia sobre los planes de trabajo y la implicación que eso tiene. Y se las recomiendo, si no lo vieron, si no la asistieron a ella, se encuentran en este momento en YouTube, en el canal de YouTube de Alareb, están estas conferencias para que lo miren. Y lógicamente al hacer estos planes de trabajo, hay que hacerles un seguimiento y hay que cumplirlos para que termine. Sencillamente el comando es un analista de indicadores y un gestor de recursos. Por lo tanto, un buen comando nunca lo vamos a ver agarrando una herramienta. No, háganse de cuenta que fuera un gerente sentado en un escritorio dirigiendo, pero él está simplemente un paso adelante de lo que se está haciendo, previendo cualquier problema, previendo cualquier inconveniente. Aquí vemos la guía de evaluación de la WRO del comando. Yo sé que la letra está muy pequeña, perdón un momento, y seguramente no van a alcanzar a verla todos. Estas guías en español van a estar disponibles también en la página de Alareb. Están en inglés en la página de la WRO, pero ahora están todas en español para que las puedan tener. Ponerme yo a hablar de cada una de estas es muy, muy largo, pero voy a tocar algunos tópicos. Como ven, tenemos en el lado izquierdo algunas áreas: aproximación inicial, la planeación, comando y control y la parte de seguridad. Son 4 bloques. Cada bloque de esos tiene 19, tiene unos indicadores que son 19, y después vienen los niveles, desde el muy básico, es decir, casi nada, hasta el excelente, y eso generaría un nivel de puntaje. Vamos a mirar algunos un poquitico en detalle. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte de la aproximación inicial, se evalúa cómo fue la parte de la evaluación, y disculpen la redundancia, externa, la interna, las prioridades iniciales dadas y el tipo de atrapamiento. Si ustedes ven, hay cosas interesantes. Por ejemplo, las prioridades iniciales dadas. Este es un punto muy importante, porque si el comando llega y encuentra que, y aún en una situación real, yo tengo un paciente muy crítico, tengo que tomar decisiones rápidas con un orden correcto. Por eso ahí se establecen esos tipos de evaluaciones. La evaluación externa, si se hace una evaluación externa 360 grados, si se identifican todos los riesgos, si se neutralizan. Entonces, todas estas cosas se miden, todo esto es medible y cada cosa de esas tiene un puntaje. Entonces, nosotros podemos, si una persona hizo una evaluación de 360 grados, pero encontró nomás el 50% de los riesgos y los neutralizó, es una persona que tiene un desarrollo eficiente. Ok, todavía le falta un poquito más, le falta llegar a la excelencia. En estas tablas, cuando se habla de la excelencia, es que no hay nada mejor que eso. O sea, no puede haber nada mejor que eso. O sea, para que a uno le den los 10 puntos, tiene que ser algo muy, muy especial, y se logra, lógicamente. En la parte de planeación, para el comando, lo mismo. Si el comando hace el plan de emergencia, si el plan está de acuerdo con las lesiones del paciente. Por ejemplo, en ese punto, el muy básico, o sea, que no hace nada,
El básico es, el plan no toma en consideración las lesiones, es decir, el comando dice saquémoslo por la puerta cuando resulta que la persona tiene una fractura de cadera. Pero el excelente, por ejemplo, es cuando el plan toma consideración de las heridas de la víctima y es la primera mejor opción. Mire que los anteriores, el eficiente y el muy eficiente, toman la tercera y segunda opción, es decir, pueden haber otras opciones de yo sacar a una persona, de yo decir por dónde la saco, pero siempre hay una que es la mejor. Y ahí está lo acertado del comando de saber cuál es la mejor opción. Siempre que se diseña un escenario, los asesores sabemos y tenemos ya en plan cuál va a ser el procedimiento. A veces nos descrestan, nos sacan unas cosas impresionantes y bueno, muy, muy atractivas, pero ya uno más o menos sabe cómo son los planes. Entonces todo esto es evaluado. En el comando y control lo mismo, cómo se posiciona, cuál es el liderazgo, cómo es la comunicación, si la comunicación es autoritaria, si es excelente, si no hay una comunicación entre el médico y el comando. Todas estas cosas son evaluables. Todo esto es lo que nosotros necesitamos que se hagan en la calle. Nosotros necesitamos que haya un liderazgo, que haya una comunicación, que en la calle el comando esté hablando con el paramédico y le esté preguntando el estado del paciente y cómo y qué recomendaciones puede dar adicionales. La parte de seguridad, lo mismo. El comando tiene que estar pendiente del uso y el control de los equipos de protección personal, que todos tengan el visor hacia abajo, que la posición de la herramienta esté adecuada, que la quebrada de los vidrios sea controlada, que el manejo de las herramientas, la organización, la seguridad de las víctimas. Miren, por ejemplo, la cantidad de puntos que da la seguridad de las víctimas. Da 15 puntos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro mayor cuidado que tenemos que tener. Entonces, todas esas variables, todas estas variables, más otras que hay, porque el cuadro siempre es grande, necesitamos conocerlas. Los equipos que participan en un encuentro tienen acceso a esta información. O sea, ellos van a saberlo y hay que estudiarlas y hay que aprendérnoslas para saber qué es lo que nos van a calificar y qué es lo que tenemos que mejorar y qué es lo que tenemos que trabajar. En los técnicos, su función empieza desde la evaluación y la mitigación de riesgos, estabilizaciones. Con el comando van a evaluar toda la situación, definir los planes, hacer las técnicas más apropiadas, apoyar a los paramédicos, hacer revisiones de estabilización, bueno, crear espacios interiores y exteriores y todo el proceso, al final hasta ayudar a sacar el paciente. Entonces, son personas que tienen que tener un buen conocimiento de operación de equipos, de diferentes técnicas, de conocer mucho las cualidades y las características técnicas de los equipos y lógicamente también su tabla de evaluación es igual de grande que la de los del comando y lo mismo, tenemos estabilizaciones finales, revisión de estabilización, hay que estar revisando la estabilización porque cada vez que yo quito una puerta estoy quitando entre 15 y 18 kilos de peso, entonces el aire, las llantas se va a distender un poquitico, el carro se va a levantar, las cuñas de la estabilización van a quedar flojas, todas estas cosas, el área de trabajo debe estar organizada, no pueden haber herramientas en la vía de movimiento de la gente, ni las mangueras porque nos podemos enredar. Todas estas cosas son importantes también en un rescate de la vida real. A medida en que nosotros tengamos los equipos bien organizados, que haya un parque de herramientas, que haya un sitio de herramientas, que haya un sitio de escombros, todo esto permite que el rescate fluya, que todo esto vaya fluyendo adecuadamente y entonces eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Si nosotros aprendemos a hacer esto, nos van a salir los rescates perfectos. Ahora, no nos importa el tiempo en la calle, no nos importa el tiempo. Nos importa que cumplamos todo esto, pero en el nivel de excelencia. Ahí es donde tenemos que trabajar. En operaciones, como ven aquí, tenemos una gran cantidad de factores de
de eso, desde cómo preparamos el vehículo. La preparación del vehículo implica la quebrada de los vidrios, las protecciones de bordes, revisar por dentro y determinar dónde están los cilindros de las bolsas de aire, los pretensionadores, revisar, quitar las llaves, todas las cosas de quitar todas las partes internas del carro que tengamos adicionales, el manejo de las herramientas, cómo lo manejamos, cómo las operamos, cómo nos colocamos, cómo progresa la operación. Hay veces que empieza la gente muy disparada a abrir una puerta y de pronto se van como aletargando y siguen peleando con una puerta y se meten en un efecto túnel donde siguen rasgando, 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 y una puerta que normalmente se podría quitar en 1 minuto, 1 minuto 10, la están quitando en 4 o 5 minutos. Estamos perdiendo todo ese tiempo. Entonces, ¿cómo va progresando el plan? ¿Cómo es la comunicación con todos los demás del equipo? Y aquí hay algo que es muy importante. Nosotros en la realidad vemos gente que agarra la herramienta y no la suelta para nada. Aun cuando no estén trabajando, la mantiene la agarrada y no se la entrega a nadie para trabajar. Y eso es algo que genera un túnel, genera cansancio, una visión de túnel y no es apropiado. Todas estas cosas se miden, todas estas cosas se miran. Imagínense todos estos factores, cómo es la velocidad y la retención que tiene que tener un asesor para ser capaz de evaluar todo esto y tenerlo todo en la cabeza para poderlo ir calificando, ¿no? Y después ir a dar las recomendaciones. El cuidado de la víctima, lo mismo, grandes puntajes, el espacio de extracción, cuánto espacio interior se creó, pudimos quitar los asientos, se quitaron apropiadamente, cuánto espacio exterior, cómo se ha creado la salida, es suficiente, cómo se hace la extracción también, si la víctima está en la tabla, si se colocó en la tabla, si lo sacaron completamente. Entonces, tienen muchas cosas de evaluación. Y, por ejemplo, en esta parte de la extracción es importante porque nosotros podemos entrenar extracciones vehiculares sin necesidad de dañar un carro. Podemos usarlo reclinando los asientos, abriendo la parte de atrás, abriendo las puertas. Podemos hacer muchas extracciones. Aún a 0 grados en un carro hatchback podemos hacerla. Entonces, podemos practicar eso y decir, a ver, para hacer una extracción, nosotros nos gastamos 2 minutos, 2 minutos 30. Y ese es el tiempo que nosotros necesitamos. Pero hay que practicarlo 10, 15, 20 veces y ver que sí se hace efectivamente. Los paramédicos, su función empieza desde que se bajan a hacer el contacto visual y verbal con el paciente, a establecer una comunicación, a tratar de determinar cuáles son sus heridas, a colocarle el oxígeno lo más rápido posible, el ingresar al vehículo. Muchas veces el ingreso al vehículo está muy difícil por las deformaciones, por las puertas cerradas. Ahí tienen que trabajar los técnicos en generarle la entrada a los paramédicos, en retirar las llaves, en poner el freno de emergencia, en ver qué bolsas de aire están activadas, en saber si los asientos son eléctricos, para saber si desconectamos antes o después las baterías. En fin, una cantidad de cosas, en hacer una valoración, el ABC, una valoración primaria, en controlar alguna hemorragia severa, en determinar el atrapamiento. Eso es muy importante, en menos de 2 minutos es lo ideal. Determinar qué atrapamiento tiene la persona, si es un mecánico, físico 1 o físico 2. Y bueno, todas estas cosas, en preparar el paciente para colocarlo en la férula espinal larga, en sacarlo apropiadamente y llevarlo hasta una zona segura. Es decir, hay mucho trabajo de los paramédicos. Y como nuestro rescate está centrado en los paramédicos, aquí vemos, por ejemplo, por qué les digo yo que tenemos que hablar solamente casi que una charla de la evaluación de paramédicos. Los paramédicos se evalúan estas 2 tablas más estas 2, es decir, son 4 hojas de evaluación. Lógicamente está muy pequeña la letra, pero les voy a mostrar aquí una partecita nomás de una muy fácil. Por ejemplo, esta, el contacto inicial con el paciente. Miren que el solo contacto inicial con el paciente tenemos 5 ítems diferentes. Si hay instrucciones de seguridad, si evalúa el mecanismo de impacto,
si hay un acceso rápido y seguro, si el acceso y la posición dentro del vehículo es la mejor. Acuérdese que ahí puede quedarse 10, 15 o 20 minutos. Se identifica el nivel de atrapamiento. La evaluación de las y gestión de la vía aérea. En el ABC, por ejemplo, miren toda la cantidad de cosas que teóricamente y prácticamente, no solo teóricamente, sino en la realidad tenemos que hacer. Es decir, el paramédico cuando llegue en la calle tiene que hacer cada una de estas cositas, cada uno de estos chequeos y de todo esto los debe hacer. No se nos puede pasar ninguna. Si yo tengo como paramédico esto en mi interior, lo tengo ya que sé que lo que tengo que hacer, no se me va a pasar ninguna, pero posiblemente en la medida en que yo llego al accidente, tengo la persona, está con una hemorragia o está gritando, tiene familiares al lado, cualquier cosa, y eso me bloquea a mí, posiblemente muchas de estas evaluaciones no las hago. Y ahí es donde empiezo yo a fallar. Y si se fijan, cada vez de la evaluación y gestión de la vía aérea, al final dice revaloración. Mantiene abierta la vía aérea y reevalúa regularmente. En el otro ítem, lo mismo. Evaluación y gestión de la respiración, reevaluación. Todos los ítems que se analizan en los paramédicos tienen otro ítem al final que es revaloración, es decir, vuelve y revisa. No es que lo haga una vez y ya se vuelva a olvidar, no, hay que volverlo a hacer. Y en esto, los asesores de los paramédicos tienen mucho trabajo, porque aparte de eso no es saber si lo hizo, sino que también, al igual que también los técnicos y en el comando, pero mucho menor, se apuntan los tiempos. Es decir, por ejemplo, a un paramédico se dice, bueno, usted entró en el carro en 1 minuto 13, colocó el oxígeno al minuto 42, hizo el ABC en los 2 minutos 15, pero volvió a hacer la revaloración a los 5 minutos. Es decir, pasaron 3 minutos sin usted haber hecho nada de eso. Todas esas cosas son factores que le van a disminuir su desempeño. Y entonces ya para la próxima va a tener que ser más consistente en eso. Esas son las cosas. Entonces, nosotros entrenamos para actuar correctamente. A veces la gente dice que los escenarios que diseñamos en rescate, en los encuentros, son irreales, que no son, nunca suceden. Pero aquí les muestro algunos ejemplos. Aquí tenemos la parte de arriba, el encuentro, 2 escenarios de encuentro, y sobre el lado derecho, 2 de la vida real. Es decir, es igualito, está calcado, mejor dicho. Algunos con un poquitico más de dificultad, como el inferior izquierdo que tiene un tronco al lado, pero, o sea, lo mismo. Seguramente el paciente está en el carro gris arriba y se pone ese obstáculo ahí para evitar que abran esa puerta y el acceso y la extracción sea por otro lado. Aquí lo mismo, tenemos en un encuentro, hacemos un escenario, pero en la vida real está igualito casi. La única diferencia es la posición del vehículo, que está lateral. Uno está sobre el lado sucio hacia adentro, el otro está sobre el lado sucio hacia afuera. Pero la inestabilidad de esos vehículos es alto, vale lo mismo. Tenemos los equipos para estabilizar ese carro gris de la realidad. No lo vamos a poder hacer con tacos de madera, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que ir pensando también en todas estas cosas. Este es lo mismo, este fue el campeonato creo que fue el de Rumania, el encuentro de Rumania del 2017. Se hizo ese escenario y bueno, unos días después, creo que fue de Paraguay que nos mandaron, Paraguay o de Brasil, nos mandaron esta foto de ese accidente. Es decir, está igualito. La única diferencia es que en el accidente es un muro muy alto y acá es un muro muy bajito, pero no nos sirve para nada porque no podemos trabajar por el lado sucio del vehículo. Pero eso es lo que pasa. Entonces, tenemos que entrenar en eso. Si yo entreno en este tipo de escenarios, cuando yo llegue en la vida real a ese tipo de escenarios,
yo ya lo he entrenado, yo ya sé cómo trabajarlo, yo ya sé por dónde sea la parte más fácil o de pronto, ¿no? Lógicamente no hay dos escenarios iguales, no hay dos accidentes iguales, pero con mucha similitud sí se puede trabajar. Y viene otra parte importante que es, creo, una de las más importantes en los encuentros, que es la retroalimentación, ya que esto es un proceso formativo con un grado de competitividad, porque a todos nos gusta la competencia. Entonces, como es una parte formativa, después de que el equipo termina, los asesores primero se toman un tiempo para revisar todas sus tablas y sus puntuaciones y hacer algunas anotaciones, y el equipo llega donde ellos para oír las recomendaciones. Ahí es donde ya los asesores les decimos qué hicieron bien, qué tienen que mejorar, qué aspectos importantes tienen como equipo. Muchas veces uno dice, hombre, usted tiene un técnico muy bueno, su paramédico es muy bueno, pero resulta que el técnico suyo no suelta la herramienta y cosas como por eso, o se mantiene mucho con los visores arriba, o no cuidaron el paciente tenía, como nos pasó a nosotros en un campeonato mundial, el paciente tenía una fractura de rodilla y nos faltó comunicación entre los paramédicos y nosotros y colocamos un cilindro de oxígeno en las piernas del paciente y alcanzó a tocar un poquitico la rodilla. Son cosas de experiencia que nos sirven para futuras actuaciones y para ver que en la calle tenemos que generar más niveles de comunicación. Pero ahí, en ese momento, es que nos damos cuenta cómo estamos realmente, cómo estamos como equipo. Porque los asesores son personas, primero, que tienen mucha experiencia, han competido en campeonatos, en encuentros mundiales y demás, y aparte de eso también han estado en la calle. Entonces es gente con mucha experiencia que lo único que nosotros queremos es decirle a la gente qué puede seguir haciendo y cómo puede ir mejorando. Entonces esa parte es de las mejores que hay. Ahora, como aportes reales, aportes ya más en forma a la actuación en la calle, tenemos los siguientes. Primero, hay un sistema de coordinación, hay un mando, hay alguien que nos guía y que planea la operación. Y esto es importante porque de alguna manera necesitamos siempre en cualquier tipo de trabajo, de emergencia, de bomberos, de incendio, de materiales peligrosos, de lo que sea. Tenemos que tener siempre un mando, alguien que mande, alguien que coordine, alguien que planee la operación. Fuera de eso, cada miembro del equipo tiene un rol, tiene unas funciones. Dentro de los cursos nosotros impartimos ese tipo de funciones. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? Es importante que cada uno sepa cuáles son sus funciones, no solo individualmente, sino colectivamente. Entonces, el trabajo en un equipo es eso, es acciones individuales y acciones colectivas. El punto, quizás uno del más importante en el aporte, en las situaciones reales, es lo que se conoce como la reunión tripartita. La reunión tripartita es un momento en el cual por 30, 50 segundos, digamos que entre comillas, paramos toda la actividad de rescate al principio y con los indicadores que se tienen de la escena, logramos entre el técnico, entre los paramédicos y entre el comando, desarrollar cuáles son los planes de trabajo. Como les dije al principio, Igor hizo una gran charla de esto, está en el canal de Alarev, que lo pueden revisar, la importancia que tienen los planes de trabajo. Entonces esa reunión tripartita es fundamental porque ahí se toman las decisiones que son basadas en la información que el paramédico nos da. El paramédico da la información de qué heridas tiene, qué nivel de atrapamiento tiene, y él desde su punto de vista recomienda cuál es la ruta de extracción del paciente. Ahora, está en los técnicos y en el mando ver si esa es la mejor ruta o si hay otra ruta mucho mejor y cuáles pueden ser las técnicas para realizar los planes de trabajo. Fuera de eso, con este sistema,
nos permite una evaluación rápida de la escena y una mitigación de riesgos. Hay 10 o 12 riesgos en una escena principales. Bueno, tenemos que saber cuáles son esos 10 o 12 riesgos. Tenemos que conocerlos, tenemos que ver cuáles se pueden mitigar, cuáles podemos evitar. Tenemos los planes de trabajo, que son 3, el plan de prioridad, plan de emergencia y el plan principal. El manejo y el cuidado apropiado de los pacientes. Manejamos mucho el paciente, entonces da mucha mayor tranquilidad. El rescate es centrado en el estado del paciente. Las técnicas son más apropiadas. Estamos escogiendo exactamente la mejor técnica para ese tipo de escenario y para ese tipo de lesión que tiene ese paciente. Entonces, esto es una escogencia así clara. ¿Por qué? Porque a veces vemos que en un rescate real quita la puerta de adelante, quita las puertas de atrás, quitan el techo y acaban sacando el paciente por la puerta del conductor. Y uno dice, ¿y para qué quitaron el techo? ¿Para qué quitaron las puertas de atrás? No, sino que como a veces en los cursos se enseña todo eso, la gente hace todas las cosas cuando no hay un plan de trabajo. Entonces aquí las técnicas son las más apropiadas, más bien escogidas, más bien planeadas. Hay nuevos métodos de extracción de paciente. Extraemos los pacientes por 0 grados con la menor rotación posible. Manejamos mucho más la escena en la parte de la seguridad. Manejamos mejor los vidrios se controlan las quebradas. El manejo de vidrios, cuando nosotros hablamos de manejo de vidrios, no es quebrar los vidrios. Muchas veces el manejo de vidrio es bajarlo, es chequear si es un vidrio, si es un sistema de mecanismo eléctrico y no hemos desconectado la batería, pues bajemos el vidrio, que nos quede ahí metido dentro de la puerta. ¿Sí? No vamos a generar más regueros ni nada. Si hay que quebrarlo, quebrémoslo, pero controladamente y quebremos los que se requieren. Ahora con el COVID-19, pues tenemos que generar más ventilación interna y demás, pero bueno, son cosas ya, no sé si de tiempo o ya permanentes que vamos a tener que hacer de acuerdo a esta pandemia. Tenemos mayor protección de los pacientes los estamos protegiendo con un plástico flexible, pero también lo estamos protegiendo con las lágrimas. Tenemos sistemas de estabilización más completos, más rápidos. Tenemos un 5.º punto en la parte de atrás, cosas que antes no se hacían. Entonces, todas estas cosas son aportes que han salido de todos estos encuentros que nos ayudan en una situación real. Y seguimos, miren todo lo que hay de aportes, todos estos encuentros nos generan. Utilización de elementos que nos van a dar mayor seguridad, los protectores de los bordes, cada vez que se corta los protegemos, semirrígidos para trabajos con herramientas, que es lo que llamamos la lágrima, argollas de PVC para soportar protectores, cuerdas para sostener puertas con poleas de freno. Hay mayor comunicación entre el paramédico y el comando. Las operaciones, al estar el comando más pendiente de la seguridad y todos, pues las vamos a hacer más seguras, no vamos a cometer errores ni las vamos a generar riesgos innecesarios. Cuidamos más el paciente, le llegamos al paciente con oxígeno mucho más rápido, nos va a permitir que el paciente esté más tranquilo. Utilizamos otro tipo de equipos, el high lift, la sierra sable, los cinceles neumáticos, los taladros de impacto, todas estas cosas que se han venido usando, unas se usaron hace muchos años, después con el paso a las herramientas hidráulicas medio se olvidaron, pero todavía siguen siendo muy buenas y muy efectivas. O sea, una sierra sable para cortar un techo es algo espectacular, que no alcanza en la velocidad a realizarlo una herramienta hidráulica normal. Y logramos empezar a tener tiempos para cada una de las operaciones, es decir, empezamos a establecer cuánto tiempo nos gastamos nosotros en cortar un poste A, cuánto tiempo nos gastamos en quitar un techo o en un levantamiento medio de techo, cuánto tiempo nos vamos a necesitar para quitar un asiento. Y cuando le empezamos a meter tiempo a esto, empezamos a buscar cuánto lo podemos mejorar, cuánto tiempo nos gastamos. Yo me acuerdo, nosotros empezábamos como en 3 minutos en la parte del montaje del paciente a la férula espinal larga y después la extracción. Y a lo último lo alcanzamos a bajar a 1 minuto 40, 1 minuto 50, algo así.
recuerdo. Pero lógicamente, no corriendo, sino haciendo todo un proceso que ya lo habíamos entrenado 10, 20, 30 veces seguidas. Entonces, ya se acostumbra uno y coge más experiencia y más destreza. Protegemos al paciente en todo momento el paciente va a estar protegido y eso es muy importante. Y los resultados se ven. Este fue un choque atendido en Bomberos Medellín, donde el atrapamiento que tenía la persona era bastante fuerte. Acuérdense que este tipo de choques tiene un gran componente de atrapamiento de miembros inferiores y también de abdomen. Y bueno, la tripulación que atendió este incidente es una tripulación que ya ha estado en encuentros y lograron hacer todo un proceso igual como si fuera en un encuentro, cumpliendo todos los parámetros y todas las cosas, y lograron hacer esto y sacar bien a esa persona. Al hacer esto y lograr salvar una vida, ya todo está pagado. Cualquier tipo de uso o de gasto que hubiéramos tenido que hacer nosotros para entrenar, cuando salvamos una vida, cuando la sacamos bien, cuando no la sacamos a tirones, cuando le hacemos un buen manejo, ya es suficiente. Por eso este tipo de situaciones nos alegran bastante. Esto mismo ha pasado en otros países, en Brasil ha pasado mucho, Santa Catarina, en Chile, en Santiago también. O sea, en muchos nos han llegado muchas fotos y muchos eventos reales donde nos dicen, aprendimos lo que ustedes nos dijeron, lo aplicamos y nos fue bien. Y eso es muy importante. Por último, todas estas cosas son posibles a través de las asociaciones de rescate vehicular que existen en los distintos países. Estamos en proceso de tratar de impulsar y que se creen otras, de que algunas academias de bomberos tomen este tipo de plataforma educativa y lo generen como material educativo. Entonces, ese es parte de nuestro trabajo, tratar de que todo esto se vaya regando poco a poco y se vaya esparciendo toda esta semilla para tratar de que siempre se trabaje sobre un mismo protocolo. En países avanzados como Irlanda, Inglaterra, aún Sudáfrica, España, Portugal, ya estos son planes nacionales de educación. Entonces, no necesitan estar compitiendo, compiten muy poquitos equipos, pero lo están usando de la parte educativa y formativa para lograr de que los equipos y los bomberos trabajen adecuadamente. Entonces, esto nos permite, trabajando con estas guías, ser mucho más profesionales, incrementar nuestras habilidades y realmente hemos visto, como les decía ahora, que hay equipos que ya han estado en encuentros y que van a la calle y trabajan muy bien cuando aplican todos estos conocimientos adquiridos en esta plataforma. Como por último, este video les voy a dejar de Roger, que nos lo hizo para el encuentro latinoamericano. Roger es de APLAT, es un gran mentor de nosotros en esta parte, nos ha apoyado bastante desde el principio, desde el inicio del equipo latinoamericano de rescate, fue quien nos guió y nos enseñó y nos condujo por una senda que si no, no hubiéramos llegado a donde estamos. Y es una persona pues a nivel mundial muy, muy reconocido para todas estas cosas. Es un bombero de Cataluña, trabaja mucho en rescate vehicular real y bueno, que él diga todas estas cosas es algo bien, bien importante. Permítame, yo pongo el sonido. Hola a todos, mi nombre es Roger Llinás, soy asesor de APRAT y de la World Rescue Organization. Estoy encantado de estar aquí con vosotros en el encuentro latinoamericano. Bueno, evidentemente solo ha hecho falta estar aquí estos días para ver el magnífico efecto que sobre el aprendizaje que los bomberos necesitamos para rescatar personas en accidentes de tráfico
tienen este tipo de entrenamientos. Estos eventos son formación. Nos vestimos de competición para poder compararnos con nosotros mismos en otros eventos y ver si nuestro proceso de aprendizaje es bueno o necesita mejorar. Aquí estamos aprendiendo a salvar vidas. Esto es mucho más que ganar o que perder. Os animo a los que todavía no habéis conocido esta actividad a que os impliquéis y a los que estáis en ello que busquéis la excelencia. Encontraremos la recompensa en el buen trabajo, encontraremos la recompensa en las víctimas a las cuales salvaremos la vida a lo largo de nuestra carrera profesional. Gracias a todos. Como ven, ahí lo que estamos es aprendiendo a salvar vidas. Y es así. Yo creo que esto es algo muy importante y es algo que debemos inculcar y tratar de promocionar en todos los países, independiente de que hayan o no hayan encuentros. Lógicamente el encuentro es la adrenalina que nos ayuda a mejorar y a ver en qué punto estamos cuando nos comparamos nosotros mismos o cuando nos comparamos con otros equipos. Muy bien, aquí están las referencias. Todo este material va a quedar disponible también en nuestra página y cualquier cosa. Ya ahora pasaríamos a la parte de las preguntas, que ya vamos a mirarlo entonces. Voy a dejar de compartir acá y pasaría entonces a la que Adolfo Grillo me coordine ahí que sí, la parte de las preguntas. Fantástica presentación, muy clara, lo que demuestra la poca cantidad de preguntas, pero bueno, vamos con ellas. Lo dijiste, pero recálcalo porque es importante, que es parte de lo que vamos a dejar hoy día. ¿Dónde podemos conseguir los lineamientos de evaluación de paramédicos para darle una vista más detallada? Bueno, sí, como dijimos, en la página de Alaref, de la web, van a estar las guías en español, tanto de técnicos de comando y de paramédicos, lógicamente. Perfecto. ¿Están estandarizadas las medidas de seguridad entre fabricantes de vehículos y bomberos rescatistas, de modo de conocer las formas óptimas de extracción de pacientes, así como técnicas de extricación? Bueno, a ver, yo creo que la comunicación que ha estado realizándose entre los fabricantes de los vehículos y los cuerpos de bomberos ahorita se ha incrementado mucho más. Yo recuerdo hace unos 10 o 12 años cuando empezamos con esto en Brasil y tratábamos de buscar la información sobre los puntos de refuerzo, los distintos componentes que tenían los vehículos, y era un total secreto, pero ya algunos fabricantes y aparte de eso algunos productos informáticos nos dan esa información. Ahora, las deformaciones de cada uno de los vehículos es impredecible en un tipo de un accidente. Y lo otro depende también de cuáles son las herramientas que cada equipo tenga, ¿no? Si yo tengo herramientas muy potentes, muy modernas, con 140 toneladas de fuerza de corte, pues no me estoy preocupando mucho. Pero si tengo de pronto una herramienta que tiene 25, 30 años de cualquier marca, son herramientas que tenían 40, 50 toneladas de fuerza de corte máximo y ahorita no van a ser capaces de cortar. Voy a tener que trabajar con mucho más cuidado de no generar un incidente, un daño. Sí, yo también quiero entender que al preguntar si están estandarizadas las medidas entre los fabricantes, también pueden referirse a los elementos de protección pasiva, ¿verdad? Sabemos que si bien, dependiendo del vehículo, si es de media o alta gama, eso ya está bastante homologado, no así la ubicación del inflador híbrido, ¿verdad? De qué tipo de airbag, si tiene doble umbral o no, si tiene, qué tipo de protección tiene. Por tanto, una forma al combatir la no homologación, sí lo es invitar a rescatistas a conocer sus vehículos en etapas tempranas. ¿Te acuerdas, verdad? Casos de firmas que hacen estos eventos anuales donde fabricantes donan sus principales autos para que los prueben. Es una forma de responsabilidad social empresarial de estas empresas de mostrar sus nuevos vehículos, de dónde están ubicados,
de qué tipo de aleación tienen y que los bomberos pueden trabajar en ello. Así que me imagino que es una parte complementaria a la no homologación. Sí, claro. De todas maneras, yo recuerdo en un encuentro metropolitano de rescate que hicimos en Medellín, invitamos a Sofasa Renault. Ellos llevaron un vehículo híbrido, eléctrico, perdón, que no había salido todavía al mercado, iba a salir como a los 2 meses, pero los ingenieros nos hicieron una conferencia sobre toda la tecnología que adentro tenían los vehículos. Lo miramos dónde estaban las baterías, cómo se desconectaba, dónde estaba el toma de energía, o sea, una cantidad de informaciones adicionales que sirven en un momento determinado. Y yo creo que eso es también parte de una gestión que se puede hacer los diferentes cuerpos de bomberos con los concesionarios de vehículos en sus ciudades, que un día les vayan y les muestren un vehículo y les permitan conocer todos esos adelantos tecnológicos que tenga, para que más o menos tengan un conocimiento. Lo que pasa es que ahora carros del año 2000 para acá ya casi todos tienen mucho refuerzo y muchas cosas tecnológicas. Y recuerdo el Museo de la Volvo en Curitiba o Santa Catarina, ¿te acuerdas que también tuvimos charlas, fuimos a la fábrica, la Volvo puso a disposición camiones y vehículos para prueba, lo mismo que en la fábrica Renault, así que es cosa que se está viendo y que los mismos campeonatos lo van fomentando. Correcto. Preguntan, aparte de los plásticos en la protección blanda, ¿qué es una lágrima? Para que lo comente, que a veces en otros países le decimos. Bueno, perfecto, sí. Nosotros le decimos lágrima porque tiene la forma como de una lágrima. Es desafortunadamente no tengo aquí a la mano sacar una foto, pero la podemos también poner en la página. Es un acrílico de 3 milímetros de espesor con una forma ovalada, un par de agarraderas a los lados que nos va a servir de escudo o de protección entre el operador de la herramienta y el paciente o el paramédico que estén adentro. Entonces simplemente es una barrera que yo coloco entre mi herramienta, ya bien sea un cortador, un separador, un cilindro, una combinada, y las personas que están dentro del vehículo. Entonces, esa es una lágrima. Hay una versión más pequeña que la llamamos la gota, pero es una tercera parte, tiene como 30 centímetros y es la que usamos y la desarrollamos para colocarla en el asiento cuando la persona está en el asiento y yo necesito cortar el asiento y que me sirva de separación para que yo con la punta de la herramienta no vaya a pellizcar al paciente. Entonces me sirve como un punto de separación. Y lo que recomendamos siempre es que sea transparente para que no se pierda también en un momento determinado el contacto con el paciente o con las personas que están adentro. Vamos a mirar y ponemos de pronto este equipo ahí a disposición con las medidas y todo. Consultan un poco por la posibilidad de enseñanzas de armado de escenario, generación de deformaciones. Cuéntale un poco cómo existe esa instancia aparte en el curso de asesores. Bueno, correcto. En el curso de asesores a nosotros nos enseñan el armado de los escenarios, que tiene muchas bemoles o muchos tips o sistemas de evaluación, porque los escenarios, si bien tienen que ser todos diferentes, tienen que tener un estándar o lo más complejos similares posibles. Entonces, muchas veces la complejidad puede ser o por la deformación del vehículo o por la posición del paciente adentro. Y lo que se hace es también en Alareb hicimos para el panamericano, para el latinoamericano, hicimos un taller sobre montaje de escenarios, qué tienen que hacer las personas cuando se montan y se diseñan los escenarios. Entonces es un proceso que se puede fácilmente también montar el taller en alguna parte. Lógicamente necesitamos toda una infraestructura de los vehículos, el montacargas, para hacer todas las deformaciones. La situación es que los escenarios, se trata de que la deformación que tenga el vehículo
sea de acuerdo a la cinemática del impacto de ese vehículo. Es decir, si el vehículo está volcado sobre el techo, vamos a tratar de que ese techo esté muy deformado porque ahí fue donde soportó todo el peso del vehículo. Entonces, es todo un trabajo que se puede hacer en algunos países, sobre todo en Europa, se hace con mucha frecuencia la formación de montadores de escenarios, y aquí en Latinoamérica ya lo hemos hecho y ya tenemos personas especializadas en eso. Bien, nos consultan si a la AREP tenemos alguna capacitación enfocada a vehículos pesados. Bueno, es uno de nuestros planes de tener el rescate vehicular pesado. Lógicamente exige una serie de infraestructura muy alta, que si en alguna ciudad o algo se puede hacer, se podría, porque pues tenemos el know-how, tenemos el conocimiento. Adolfo es una persona muy experta en eso, Igor también. Yo tengo también buen conocimiento y creo que se puede organizar un curso de rescate vehicular pesado sin ningún problema. Eso es. Bueno, un par de consultas o asociadas, comentarios asociados al tema del COVID, creo que lo hemos repasado en extenso en otros seminarios, no considero que no al lugar hoy día, pero bueno, tenemos la respuesta, acabamos de publicar anteayer las guías que también preparaste con aportes que hemos recibido desde España y otros países de Latinoamérica, por lo tanto, los invitamos a revisar la plataforma y sacar de ahí nuestra propuesta como la AREP. Eso es, Oscar. La verdad que dejamos abierto a ver si hay más consultas y vamos a aprovechar la instancia. Ok, perfecto, Adolfo. Esperemos a ver si hay algo más. Si no, les agradecemos mucho y le damos la palabra a Diana. Hay una pregunta, voy a devolverme un poco a una pregunta porque están haciendo acá, ¿dónde pueden encontrar los lineamientos de la evaluación de paramédicos y darle una leída más detallada? Está en la página web de ALAREV. El tema es que nosotros en este momento estamos reconstruyendo la página. Estamos cambiando muchas cosas. Este COVID nos ha dado para hacer muchas cosas, incluyendo cambio de imagen, y nos está fortaleciendo en otros temas. Va a estar ahí. Sin embargo, justamente lo comentábamos con Oscar Felipe hoy, es que ustedes tengan a la mano estos lineamientos es muy importante. Mientras tanto, les prometemos que una vez termine esto, se los vamos a publicar en las diferentes redes sociales de nosotros para que ustedes lo tengan dentro de su kit de herramientas. Así como tienen el del COVID y los otros lineamientos, pues estos sí que los deben de tener a la mano para que puedan orientar los entrenamientos y su misma línea de trabajo y de aprendizaje. Entonces, esa es una promesa de nosotros para el día de hoy. Una cosa que yo les quiero comentar es que, y tocando un tema que decía Oscar Felipe sobre quiénes somos en ALAREV y cuáles son las asociaciones que están en este momento. Creo de fundamental importancia, enseguida voy a compartirles una imagen para decirles quiénes son y en cada país cuáles son los email, el contacto para que ustedes en esos países puedan contactar a la asociación de país, en Colombia, en Paraguay, en Perú, en México, creo que no me falta, y en Chile también está ahí. Enseguida les comparto la pantalla para que ustedes puedan tomar esa nota, misma que prometo, también les publicamos. Si es que hay varios países, por ejemplo, Guatemala, Panamá, República Dominicana, otros países, Bolivia, que también está aquí con nosotros, por favor escríbanos a presidencia o a vicepresidencia, presidencia@alarev.org o vicepresidencia@alarev.org y empezamos a mirar y hacer los abordajes para apoyarles en la construcción o en la creación más bien de esa instancia a nivel de país que pueda canalizar conversación, diálogo con nosotros y un apoyo directo. Muchísimas gracias a todos. No sé si has notado alguna otra cosa, algún otro comentario que haya que decir. Adolfo. Sí, estaba revisando, no, la verdad que todo lo hemos comentado.
La charla fue sumamente clara con las bondades que nos muestran los encuentros, así que no, nada que decir. Despedirnos y agradecer. Perfecto, muchísimas gracias. Hoy tenemos a este momento 314 personas conectadas. Estamos muy contentos, creo que para nosotros es un voto de confianza enorme. Y bueno, no siendo más, damos por terminado este webinar. Mucha feliz noche para todas las personas que nos estuvieron siguiendo y que estuvieron atentos a esta transmisión. Gracias, Oscar, Junior, Laura, Igor y Adolfo.